Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, a ver, vamos a ir empezando, ¿ya? Hola, hola. ¿Quiénes están? A ver, está Daniel, Mari Carmen, Carolina, Fabián. ¿Qué tal, chicos? A ver, ahí les voy a ir compartiendo nuestro material teórico, ¿ya? Lo que nos toca ver hoy día en teoría. A ver, ok, estamos en la semana 3, ¿correcto? Ya. Ok, ahí les estoy compartiendo, ¿ya? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su semana? ¿Tienen alguna duda, mientras voy compartiendo el material, tienen alguna duda, pregunta acerca de lo que hemos visto hasta ahora? ¿O alguna inquietud? Ya, ¿todo ok? A ver, ya se está viendo el material, ¿no? Bien, correcto, gracias Camila. Muy bien, gracias Paula. Perfecto, entonces vamos a ir comenzando. Sí, creo que ya están casi todos conectados, ¿no? Sí, perfecto. Ya. A ver, vamos a ir empezando con nuestra clase de hoy. Mira, hoy día tenemos que ver filosofía moderna. Y ojo, cuando vemos filosofía moderna, acá hay varios filósofos que San Marcos ha tomado varias veces. O sea, acá hay varios favoritos de San Marcos, ¿no? Uno de ellos es Descartes. Descartes ha venido muchísimas veces. Kant también suele venir también en los exámenes del centro preuniversitario. ¿Ya? Son filósofos que se repiten, porque son filósofos bastante importantes que marcaron, ¿no? Estas épocas, ¿ya? Ahora, también podrían preguntarte de manera general qué caracteriza la filosofía moderna, porque la filosofía moderna es una etapa importante de la historia de la filosofía, sobre todo viendo el desarrollo posterior. O sea, digamos que de alguna manera las corrientes filosóficas o las propuestas filosóficas que han aparecido en las últimas décadas, en el siglo XX, XXI, son básicamente, digamos, respuestas o críticas a esta filosofía, la filosofía moderna. Entonces hay que entender no solamente qué dijo Descartes, qué dijo Kant, qué dijo Locke, qué dijo Hume, sino también hay que conocer qué es la filosofía moderna, qué la caracteriza, por qué es importante entenderla, ¿ok? Entonces, mira, como tú ya sabes, la época moderna ya es una época marcada por el Renacimiento y el humanismo, ¿no? El Renacimiento y el humanismo van a ser muy influyentes en la aparición de la filosofía moderna, ¿ok? Básicamente, ¿por qué? Porque recuerda que, como su nombre indica, el humanismo, ya debes haberlo visto en Historia Universal, pone en el centro al hombre, cosa que no había pasado en la Edad Media. ¿Te acuerdas cuál era el centro de preocupación del hombre en la Edad Media? ¿Qué era lo más importante para el hombre medieval? Que era lo fundamental, lo esencial, aquello en torno a lo cual giraba toda la vida. Dios, muy bien, Dios. Pero eso va a cambiar justamente con el humanismo y el renacimiento. Van a haber cambios, el hombre va a pasar a ser lo más importante, lo que más se busca entender y comprender. Y eso se ve, por ejemplo, en el arte. Eso lo ves, por ejemplo, cuando ves el David de Miguel Ángel, no solamente por la belleza física, sino también por la expresión del rostro del David, el estudio del hombre en su complejidad, no solamente física, sino moral, va a ser lo más importante del Renacimiento. Eso se va a, digamos, trasladar, no solamente va a quedar en el arte, ¿no? Sino que también se va a trasladar a la política, por ejemplo, a la ética y en general también al estudio de la naturaleza. Se va a comenzar a pensar que el hombre es capaz de comprender más allá de lo que creía posible. Y por eso es que también se va a dar un desarrollo de la ciencia, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, de la astronomía. Por eso es que aparecen Copérnico, Galileo, Giordano Bruno, Kepler, etcétera. Muchos científicos que van a tratar de comprender el universo y qué lugar le corresponde al hombre dentro del universo. ¿Ok? Entonces,
eso es importante y mira, no es coincidencia, porque si te pones a pensar, el hombre es lo más importante, el sujeto humano es lo más importante. ¿Y quién va a decir eso? Descartes, pues cuando diga pienso, luego existo. ¿Cuál es la primera certeza de Descartes? La certeza del yo, del sujeto pensante. El sujeto es la primera certeza, la certeza de que yo existo como sujeto pensante, ¿correcto? Entonces, recuerda, la época moderna es una época que gira en torno al conocimiento del hombre, a la autoconciencia, al conocimiento de la razón también, ¿no? De cómo funciona la razón. Entonces, esta es una etapa en la que se va a dar una independencia de la fe y la razón, porque en la Edad Media se usaba la razón para justificar la fe también. Ojo, en la Edad Media no es que se rechazara la razón, había filosofía medieval y justamente la filosofía medieval buscaba conciliar la fe y la razón, mezclarlas, unirlas, pero en la época moderna se va a separar. Es decir, muchos van a comenzar a decir, bueno, una cosa es la fe, otra cosa es la razón. Son cosas distintas. Yo puedo, por ejemplo, ser alguien creyente, ¿correcto? Y eso no debe interferir en mi investigación como científico, suponiendo que sea un científico. No debería interferir. No debo mezclar las cuestiones de fe con las cuestiones de razón. El hecho de que yo crea en Dios no significa que deba rechazar lo que mi razón me dice o lo que mi experiencia me dice. ¿Correcto? Entonces va a haber una separación, una cierta independencia. Ahora, ojo, eso no quiere decir, por si acaso, que los científicos fueran pues ateos, ¿no? Como te digo, no es una cuestión de negar a Dios o negar la fe, es una cuestión de separar de alguna forma ambas cosas, ¿no? Mari Carmen dice, las cinco vías, Santo Tomás de Aquino. Claro, perfecto, Mari Carmen. Exactamente eso es lo que pasa en la Edad Media. Pues las cinco vías de demostración de la existencia de Dios, ¿qué es? Es un intento medieval de usar la razón para mostrar la existencia de Dios. Es decir, usar la razón para la fe, de alguna manera, ¿no? Tratar de engarzarlas, unirlas, ¿no? Eso va a romperse en la época moderna. Ahora, tercera característica, se critica el principio de autoridad. Mira, esto es bien importante porque justamente esto es lo que va a diferenciar a Descartes de todos los filósofos anteriores y por eso mismo es que Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna. Al primero que se le considera moderno en sentido estricto, filósofo moderno en sentido estricto, es a Descartes, porque él va a criticar el principio de autoridad y va a proponer un principio distinto. ¿Qué principio? El principio de certidumbre, que te lo voy a explicar en un rato. Pero primero, ¿qué es el principio de autoridad? La idea de que si algo lo sostiene una autoridad intelectual, por ejemplo, en la Edad Media se seguía el principio de autoridad. Entonces, mucha gente decía, bueno, yo planteo tal cosa, pero ojo, esto que yo estoy planteando no es algo que se me ha ocurrido a mí, esto lo dice Aristóteles en su obra tal. Ah, ya. Entonces, como lo dice Aristóteles, que es una autoridad intelectual, porque es el sabio más importante de la antigüedad para muchos, ¿no? En la escolástica, en los últimos siglos de la Edad Media, Aristóteles era el filósofo. Así le llamaban, el filósofo. Entonces, esto lo dijo el filósofo. Ah, ya, entonces tenías que aceptarlo. Esto lo dice el Papa. Ya, tenías que aceptarlo como verdadero. Esto está en la Biblia. Esto lo dice Dios en la Biblia. Es palabra de Dios. Tenías que aceptarlo. Entonces, no se podía criticar lo que viniera de una autoridad eclesiástica o intelectual. Se tenía que asumir como verdad. ¿Correcto? Eso era lo común en la Edad Media. Ahora, claro, exacto, muy bien. El Adverecundiam, perfecto. El Adverecundiam, pues. Exactamente. Ese era el principio de verdad que reinaba en la Edad Media. Asumimos que es verdadero porque lo dijo Pepito y Pepito es el más sabio de todos. Ya, entonces tiene que ser cierto. Eso lo va a cuestionar. ¿Quién lo va a cuestionar? Descartes. Lo va a cuestionar de manera radical. ¿Correcto? Ahora te voy a explicar cómo lo hace. Entonces, la filosofía moderna va a romper, va a criticar el principio de autoridad, ¿correcto? Cuarto, se centra en el estudio del conocimiento. Esto lo han preguntado en examen de admisión, ¿ah? Y esto también lo han preguntado en examen de la pre, ¿ya? Más de una vez.
¿Ya? Creo que ya te he comentado que yo he trabajado en el centro preuniversitario, he hecho preguntas también y he visto las preguntas que toman y han preguntado más de una vez esto. ¿Qué caracteriza o cuál es una de las características más importantes de la filosofía moderna? Que se centra en el estudio del conocimiento. Es una etapa en la que se desarrollan varias disciplinas filosóficas, pero la disciplina que se considera que se desarrolló más fue la nociología. Repito, no significa que otras disciplinas no se desarrollaron. Sí, de hecho, Kant, Locke, todos ellos, por ejemplo, hablan de la política, de la ética, de otros temas. Pero se considera que la disciplina que más cambios tiene, que más se desarrolla, es la nociología, ¿ya? Y justamente por eso es que siempre que uno estudia filosofía moderna, siempre en la academia, en la universidad, donde sea, cuando ves filosofía moderna, básicamente lo que vas a estudiar son las tres corrientes nociológicas, ¿no? Ya conocidas como racionalismo, empirismo y criticismo. Esas son las tres corrientes nociológicas que vamos a estudiar hoy. Entonces, Descartes. Descartes es el padre del racionalismo. ¿Por qué? Fácil, ya sabes seguramente. Porque Descartes considera que la razón es la única fuente fiable al 100%. De la razón sí nos podemos fiar, de los sentidos no, los sentidos no son fiables. Y ojo, el argumento que usa Descartes es interesante, porque Descartes va a decir, a ver, ¿acaso no es cierto que todos, absolutamente todos, todo el mundo, en algún momento se ha dado cuenta de que sus sentidos lo han engañado? ¿Sí o no? A todos nos ha pasado alguna vez que nuestros sentidos nos han engañado, que hemos creído ver algo que no era cierto, que no estaba ahí. Por ejemplo, ¿no te ha pasado alguna vez que has estado caminando por la calle y creíste ver a, no sé, pues a tu primo, a tu ex, no sé, a lo lejos, ¿no? Y después cuando te acercaste lo viste mejor y dijiste, uy, no, no era, pero era igualito. Es más, incluso hay gente que de muy cerca se parece, camina parecido, se viste parecido y todo, y no es. O cuando vas por, no sé, en el verano, ¿no? Por la carretera, a lo lejos parece que hubiera agua en la pista, y conforme te vas acercando te das cuenta que es una ilusión, que no, es el efecto del calor, ¿no? Que no es real. Entonces, los sentidos han engañado a todos en algún momento. Las ilusiones, las alucinaciones también se dan en el ser humano. Entonces, Descartes se pregunta, a ver, si a todos nos han engañado los sentidos, ¿por qué confiar en los sentidos? De nuevo, es decir, si a ti te engañan en algún momento, tú vuelves a confiar en aquello que te engañó o en aquella persona que te engañó. Y él lo dice así, ¿ah? No estoy exagerando, él lo dice así. ¿Tú volverías a confiar al 100% en alguien que ya te engañó? No, pues serías tonto. Claro, no al 100%. Ojo, Descartes no dice, mira, acá hay una sutileza. En filosofía hay sutilezas, es decir, a veces no es todo blanco o negro, sino que hay que saber interpretar. Cuando tú aprendes a interpretar la filosofía, se hace más fácil. Si tú lo ves todo como blanco, negro, sí, no, es más difícil. Entonces, acá hay una sutileza. Fíjate, ¿ah? Descartes no está diciendo, los sentidos siempre nos engañan, no hay que creer nada de los sentidos. No, Descartes no está diciendo que los sentidos nos engañan a cada rato, no, o que en todo momento nos están engañando, no. Lo que él dice es, si los sentidos te han engañado y tú eres consciente de que te han engañado, entonces ya no puedes fiarte al 100% de tus sentidos, porque no vas a saber cuándo te engañan y cuándo no, ¿sí o no? Es como una relación, por eso lo plantea así. Si alguien te engañó, claro, puede ser que te pida disculpas, se arrepienta y no lo vuelva a hacer, puede ser, pero tú nunca vas a tener la certeza de eso, ¿sí o no? No vas a poder tener la certeza. ¿Se entiende la idea? Esa es la cuestión. Claro, siempre va a estar la duda. Exactamente. Mira, Liz comprende. Exactamente. Siempre te va a quedar ahí la duda. Entonces, justamente porque la duda ya está ahí establecida,
tú no puedes fiar de lo que te dicen los sentidos, porque podría ser que te estén diciendo la verdad, pero podría también ser que te estén engañando. Entonces, los sentidos no son una fuente de certeza, de seguridad, no te dan seguridad. Entonces, si los sentidos no te dan seguridad, ¿en quién debe recaer esa seguridad? ¿En dónde debes buscar la seguridad? En la razón, ¿sí o no? Es lo único que nos queda, la razón. Entonces, por eso es que él es racionalista. Ahora, mira, vamos paso por paso, esto es fácil. Consideró que el fundamento de todo conocimiento verdadero, fíjate, fundamento de todo conocimiento verdadero, certeza, ¿ya? La única fuente, fundamento, es la razón. Ya, eso ya quedó claro, ya lo establecimos, ya sabemos por qué. Ahora, profesora, ¿y de dónde viene este pienso luego existo? Ya, esto lo vamos a entender ahorita. Mira, esto va a quedar clarísimo cuando te explique, ¿qué cosa? Cuando te explique la duda metódica, la famosa duda metódica. Esto han preguntado también varias veces. ¿Qué cosa es la duda metódica? A ver, mira, duda metódica. Entonces, la duda, ¿qué cosa es? Un método. La duda se usa como un método. No es dudar por dudar, dudo de todo y ya no puedo estar seguro de nada, y ahí me quedo en la duda para siempre. No, no es un escéptico. Los escépticos sí se quedan en la duda. Recuerda que el escepticismo es una escuela filosófica de la época antigua, la época de Alejandro Magno más o menos, que plantea que no podemos estar seguros de nada, que ni la razón, ojo, ni la razón ni los sentidos nos dan certeza de nada. Entonces no podemos afirmar nada, absolutamente nada. Entonces nos dejan sin piso, digamos, ¿no? Descartes no es un escéptico, porque Descartes es cierto que usa la duda, pero ojo, usa la duda como un medio para alcanzar certezas, para alcanzar verdades. O sea, Descartes, por decirlo así, tiene la esperanza de que sí se pueden alcanzar verdades. Pero, no podemos aceptar cualquier verdad. No podemos decir, ay, esto es verdad porque lo dijo Aristóteles, ¿no? Como en la Edad Media, ¿sí o no? No podemos aceptar cualquier verdad, no. Tenemos que analizar, ojo, tenemos que analizar las creencias, las ideas que tenemos para ver racionalmente cuáles tienen sustento y cuáles no. Entonces, yo no voy a aceptar a la mala todo lo que me dicen o lo que me han dicho o lo que me enseñan. Yo tengo que cuestionar, pero no para quedarme en la duda y para dar la contra en todo. No, tengo que analizar, razonar y ver con mi razón qué cosas sí tienen fundamento y qué cosas no tienen fundamento. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hasta ahí se comprendió? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, mira que es interesante cómo hace ese proceso. Entonces, Descartes usa la duda como una estrategia, como un instrumento. Ya, voy a dudar de todo, pero con el objetivo de ver hasta dónde puedo llegar y si hay cosas que puedo sacar en limpio, sacar en claro. Hay cosas a las que puedo arribar con mi razón y llegar a esas verdades. ¿Ya? Si es que hay verdades a las que puedo llegar. Entonces, ¿qué va a hacer Descartes? Fácil, va a poner en duda todas las cosas que él ha aceptado a lo largo de su vida sin haberlas cuestionado. Entonces, Descartes va a decir, a ver, una de las cosas que le decían a todo hombre medieval y todo hombre medieval lo tenía que aceptar, sí o sí, y lo aceptaba. Dios existe, ¿correcto? Esa es una verdad que todo hombre medieval aceptaba. Ok. Pero Descartes va a decir, ya, pero ¿por qué yo he aceptado que Dios existe solamente porque mi familia me lo ha dicho, mis padres me han dicho desde pequeño eso, la iglesia me lo dice, ok, pero el hecho de que alguien con autoridad, escucha, mis padres, la iglesia, la Biblia, diga que Dios existe, no significa necesariamente que es cierto, porque estaríamos cayendo en qué, en el ad verecundiam, ¿sí o no? En el ad verecundiam, pues en el principio de autoridad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que yo mismo analizar con mi razón estas supuestas verdades para ver si son verdades o no. Entonces voy a poner en duda todo. Voy a dudar de la existencia de Dios, que era algo que yo asumía como verdadero. Voy a dudar, ojo, no solamente de Dios. Voy a dudar
también de la existencia del mundo. ¿Será el mundo tal como yo me lo represento en mi mente? O sea, lo que yo tengo en mi cerebro, por decirlo así, ¿no? En términos más contemporáneos, lo que yo tengo en mi cabeza, estas imágenes mentales, ¿realmente se corresponderán con el mundo que está fuera de mí? ¿Con ese mundo externo? ¿Realmente habrá una correspondencia entre mi conocimiento o mi manera de conocer el mundo, de entender, de ver el mundo y el mundo tal y como es? Ahí, fíjate, ahí ya está planteando algo bien interesante. ¿El mundo existirá tal como me lo represento en mi mente? Está dudando del mundo. Y tercero, ¿y yo, como parte del mundo, existiré tal como asumo que existo? Y si no existo, mira, llega a dudar de su propia existencia. Imagínate eso. Ahora, todo esto suena muy loco, ¿no? Pero si te pones a pensar, no es tan loco. No es tan loco, porque, por ejemplo, ahora con la IA, tú ves videos, bueno, quizás tú no, porque cuando uno es más joven se da cuenta, ¿no? Pero gente mayor, mucha gente mayor ve ciertos videos y dice, oye, ¿es IA o no es IA? O incluso gente más o menos joven dice, oye, ¿es IA o no es IA? ¿Cómo sé que eso que estoy viendo es real o no? Eso es lo que se planteaba Descartes. ¿Lo que yo creo ver será real o no será real? O no sé si han visto esta película. Bueno, hay varias películas que tratan de eso, ¿no? Hay varias películas. Hay una película antigua, Matrix, no sé si han escuchado de Matrix, que plantea un poco eso. O El Show de Truman, que es una película muy buena que yo te recomiendo si la puedes conseguir. El Show de Truman también te plantea un poco eso, ¿no? Si lo que estoy viviendo es real o es una ficción. Ya, un poco eso es lo que plantea Descartes, ¿no? Entonces, si el mundo no es como yo me lo represento y yo soy parte del mundo físicamente, corporalmente, entonces quizás yo tampoco exista. ¿Por qué asumo que existo? Fíjate, ¿ah? Profesora, eso suena muy radical, sí, pero escucha, mira el razonamiento que tú aceptaste, ¿ah? Los sentidos son engañosos. Profesora, pero ¿cómo voy a dudar de mí, de mi existencia, si estoy ahorita acá en su clase escuchándola, estoy viendo ahí la foto de Descartes o la pintura de Descartes, estoy viendo los colores, el PPT, estoy tomándome mi quinoa, mi, no sé, mi pan con torreja? ¿Cómo voy a dudar de mi existencia? Puede sonar extraño, pero sí tiene sentido, porque, ojo, ya dijimos que los sentidos no son fuente de verdad. Entonces, si tú me dices, es obvio que existo, porque tengo hambre, porque estoy comiendo, porque siento frío, porque estoy viendo el PPT, tú, si te das cuenta, te estás basando en qué? ¿En una explicación empírica o racional para afirmar tu existencia? ¿En qué te estás basando? En lo empírico, ¿sí o no? En los sentidos, lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo palpo, es empírico. Entonces, Descartes, ¿qué te diría? Pero a ver, un ratito, quedamos en que no podemos confiar en nuestros sentidos. Entonces, no es una buena, por decirlo así, no es una buena explicación o fundamentación decir, existo porque siento, existo porque veo, existo porque toco". No es una buena explicación, no es una buena argumentación. Entonces Descartes va a decir, no, tenemos que buscar una argumentación racional, no sensorial, no empírica, ¿correcto? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Ah, mira, Adrián por ahí está la respuesta. Adrián dice, Miss, si no existiera no podría haber preguntas sobre mi propia existencia. Exacto, pero eso no es empírico, eso es racional. Claro, el hecho de cuestionarte, claro, lo que va a decir justamente Descartes es, a ver, si dudo de todo, ¿de qué no puedo dudar? De que estoy dudando. Y si estoy dudando, ¿qué significa? Que estoy pensando. Y si estoy pensando, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que soy algo, porque si estoy pensando, soy algo que piensa, porque no podría pensar y no ser algo, no podría pensar y no existir. Si pienso, entonces existo. Pienso, luego existo. Cogito, ergo, sum. Este luego, por si acaso, y lo han preguntado incluso en examen de admisión porque
acá mucha gente se confunde con este luego. En realidad lo ideal sería que no diga luego, debería decir por tanto. Entonces, si quieres, si puedes, mejor ahí hazle un subráyalo y debajo pon por tanto, en consecuencia, ¿correcto? Entonces, pienso, por tanto, existo. Eso significa el luego. No es que pienso y después recién existo. No, eso no está diciendo Descartes. Lo que está diciendo Descartes es que el pensamiento, la reflexión, la duda, la meditación, eso es lo que prueba tu existencia. No que te toques, no que tengas frío, no que sientas dolor, no que te veas al espejo, no. El hecho de que reflexiones, pienses, eso de que razones, eso es lo que prueba tu existencia. Si pienso, entonces, ¿qué significa eso? Significa que existo. ¿Correcto? Esa es la primera certeza. Ojo, es la primera certeza, la certeza del yo, del sujeto, del hombre. ¿Te das cuenta del humanismo? Yo, sujeto, yo existo. Esa es mi primera certeza. La primera idea clara y distinta, también le llama así Descartes. La primera cosa obvia, la primera cosa evidente por la razón es que existo, yo. Y luego, fíjate, del yo va a partir para ver si hay otras cosas de las que también puede estar seguro. Y va a decir ya, yo existo, ok, yo existo como ser pensante, ok, yo soy un ser pensante. Entonces voy a analizar qué hay en mi pensamiento. ¿Qué hay en mi pensamiento? ¿Qué ideas hay en mi pensamiento? Ok, descubre que hay ciertas ideas que no provienen de la experiencia. Y acá está lo interesante. La clasificación de las ideas de Descartes. Y ojo que esto han preguntado en examen de la pre. No cometas este error. ¿Todas las ideas para Descartes son innatas? No, no y no. Todas las ideas no son innatas. Es más, las ideas innatas son un grupo muy pequeño. Ahora, que sea pequeño no significa que sea poco relevante, al contrario. Pero fíjate, hay otro tipo de ideas, ideas adventicias. ¿Cuáles son las ideas adventicias? Las que provienen de la experiencia, porque ojo, Descartes no niega que hayan ideas que provengan de la experiencia. Sí, claro. Por ejemplo, si tú le dijeras, Descartes, a ver, la idea de perro es una idea innata. No, jamás Descartes diría que la idea de perro es innata. ¿La idea de rojo es innata? No. ¿La idea de árbol es innata? No. ¿La idea de piedra, la idea de plato, la idea de ceviche es innata? No, pues. No. Son ideas adventicias. Son ideas que llegan a tu mente, advienen, llegan a tu mente a través de la experiencia sensible. Hay un montón, es más, la mayoría de ideas son adventicias, la mayoría. Profesor, y si son la mayoría, ¿por qué hacen tanto énfasis en las innatas? ¿Sabes por qué? Porque las adventicias provienen de los sentidos. Y si provienen de los sentidos, ¿son ideas relevantes o irrelevantes? ¿Importantes? ¿Son importantes? No, no, son irrelevantes. Entonces, aunque sean la mayoría, no son decisivas, definitivas ni importantes para el conocimiento, porque son de cuestiones que no importan mucho. Entonces, las ideas adventicias son la mayoría. Hay ideas que provienen de la experiencia, sí, ideas adventicias. Hay ideas que provienen de la imaginación del hombre, que son construidas por la imaginación, elaboradas, fíjate, elaboradas por la imaginación humana. Por ejemplo, ahí está, imaginación, elaboradas por la imaginación de los hombres. Caballo alado, sirena, Pegaso, ¿no? El caballo alado, el centauro, que es mitad hombre, mitad caballo. ¿Qué hace el hombre? Fíjate, une dos ideas adventicias. Caballo, ¿por qué tienes la idea de caballo? Porque has visto un caballo. ¿Por qué tienes la idea de taza? Porque has visto una taza. ¿Por qué tienes la idea de árbol? Porque has visto un árbol. ¿Qué hace el ser humano con su imaginación? Mezcla ideas adventicias. Toma la idea de caballo, toma la idea de hombre y crea en su mente un ser que no existe en la realidad, es un ser imaginario, el centauro, el dragón, la sirena, etcétera. ¿Se entiende, no? Son combinaciones de ideas adventicias. ¿Cómo se llaman esas ideas? Facticias o ficticias. Cualquiera de los dos es válido, ¿ya?
Ahora, las ideas innatas, ¿por qué son importantes? Y acá viene la continuación de lo que te estaba explicando. Ya, Descartes dice ya, yo existo como ser pensante. Ok. Ahora, para ver si hay algo más, aparte de mí, de lo que yo pueda estar seguro al 100%, voy a analizar lo que tengo en mi mente, porque al menos ya sé que yo soy un ser que piensa. Ok, voy a analizar mi pensamiento. ¿Y qué ideas encuentro en mi pensamiento? Hay ideas, fíjate, adventicias, hay ideas facticias, pero también hay ideas que no tienen explicación de cómo están ahí. O sea, que no puedo explicar su origen. Y ahí está justamente la idea de perfección, por ejemplo, la idea de infinito, la idea de eternidad. A ver, si todas las ideas fueran adventicias, adquiridas o creadas por el hombre, ojo, estas ideas no podrían existir. ¿Por qué? A ver, yo te pregunto, para tener la idea de árbol, tengo que haber visto un árbol. Para tener la idea de niño, tengo que haber visto un niño. Para tener la idea de caballo, tengo que haber visto un caballo, ¿correcto? Pregunta, para tener la idea de perfección, ¿tendría que haber visto algo perfecto o no? Para tener la idea de infinito, tendría que haber conocido lo infinito o haber visto algo infinito, conocido algo infinito, ¿sí o no? Para tener la idea de eternidad, tendría que haber visto algo eterno o experimentado algo eterno, pero nosotros hemos visto o experimentado algo que sea perfecto, infinito o eterno. ¿Tenemos experiencia de eso? No. Entonces ahí está justamente lo, lo interesante, porque Descartes va a decir, ya, entonces, si no he experimentado ninguna de esas cosas, ¿cómo así las tengo en mi cabeza? ¿Cómo explico que esas ideas estén en mi cabeza si no he experimentado nada de eso? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a decir Descartes? Como no pueden ser ideas adquiridas, adventicias, porque no he experimentado eso, tienen que ser ideas con las que ya he nacido, pues. O sea, si no son ideas adquiridas, ¿sí? Tienen que ser ideas con las que ya he venido al mundo. No pueden ser ideas elaboradas por mi imaginación, porque elaborar con mi imaginación esas ideas implicaría, fíjate, implicaría que yo las puedo sacar de algún lado, pero no las puedo sacar de ninguna, ni de mí mismo, porque yo no soy ni perfecto, ni infinito, ni eterno. Si yo tuviera esas características, quizás yo podría imaginarlas, pero no. Entonces, ¿qué significa eso? Que son ideas que no provienen de la experiencia, son ideas innatas. Ahora, aún así queda una duda, ¿no? Porque son innatas ya, pero ¿por qué yo tengo esas ideas si no se corresponden con mi naturaleza? Porque yo no tengo esas características. Como un ser imperfecto, temporal y finito puede tener en sí ideas que van completamente en contra de su naturaleza? Entonces, la única explicación que encuentra Descartes, acá podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, no importa, pero como él lo explica, la única explicación para él es que haya un ser con esas características, ¿sí? Tiene que haber un ser con esas características que haya generado esas ideas en mí. Es decir, que al crearme haya dejado como su huella, la huella de sí mismo en mí. Y por eso es que yo nazco con estas ideas. Y pregunta, ¿cómo sería entonces ese ser? Un ser perfecto, infinito y eterno. Tiene que ser un ser superior, no puede ser cualquier cosa, ¿no? Tiene que ser un ser superior. ¿Y cómo nosotros le llamamos tradicionalmente a un ser supremo, un ser superior? Le llamamos Dios. Por lo tanto, un ser supremo tiene que existir si estas ideas que no tienen forma de haber salido de la experiencia están en mi mente. ¿Tiene que existir un ser que haya producido esas ideas en mi mente? Sí, Dios tiene que existir. Pero fíjate acá lo interesante, ¿ah? Primero, él afirma su existencia como yo, como sujeto pensante, y de ahí deriva la idea de Dios con este razonamiento que te acabo de explicar. Entonces, de alguna manera, te das cuenta de que es medio peligroso, ¿no? O sea, es medio hereje para su época.
Porque claro, él llega a la conclusión de que Dios tiene que existir, pero lo deriva como un razonamiento. Te pregunto, ¿tú crees que a la iglesia le hizo gracia este razonamiento de Descartes, esta filosofía de Descartes? Obviamente no, ¿no? A la iglesia no le gustó mucho esta idea, porque dijo que, o sea, que primero afirmas tu existencia y después cuando dices ya yo existo, después recién afirmas la existencia de Dios. No, no puedes poner en duda la existencia de Dios, ¿no? Y menos derivarla de ti, ¿no? Por eso es que la Santa Inquisición persiguió a Descartes. No sé si sabes eso, ¿no? Pero lo persiguió, por eso es que Descartes tuvo que irse de Francia, ¿no? Porque lo iban a procesar, ¿no? Y probablemente hubiera tenido una condena, ¿no? Entonces, Descartes explica así la existencia de Dios. Profesor, ¿y cómo explica la existencia del mundo? Ah, ya, ahí está interesante, porque él también puso en duda el mundo, ¿te acuerdas? Ya, va a decir, a ver, si un ser supremo existe y es perfecto, tiene que tener todo lo positivo, ¿sí o no? Todas las cualidades positivas, todas las características positivas las tiene que tener él. Entonces, si es perfecto, tiene que ser bueno, sí o sí, no puede ser malo. Ahora, yo había dudado del mundo porque podría ser que el mundo no existiera y fuera una simple ilusión. ¿Qué pasaría? Y ahí viene la hipótesis del genio maligno, que por ahí uno de ustedes ya puso, ¿no? ¿Qué pasaría si existiera un ser maligno que me hiciera creer que el mundo es como yo lo percibo cuando en realidad no es así? O incluso que jugara conmigo y me engañara y me hiciera creer incluso que las matemáticas que yo hago son correctas cuando quizás no son correctas. Quizás hay un genio maligno que me está diciendo que 2 más 2 es 4 y en realidad 2 más 2 es 10. ¿Quién sabe? Entonces, la hipótesis de genio maligno justamente entra acá, ¿no? Y él va a decir, pero no, no puede ser. No puede ser que yo esté equivocado con las matemáticas. No puede ser que yo viva una ilusión, una ficción, que el mundo no exista. ¿Por qué? Porque si Dios existe y Dios es perfecto, Dios tiene que ser bueno. Y un Dios bueno no permitiría que yo viva engañado toda mi vida pensando que el mundo existe cuando en realidad no existe. Por lo tanto, si Dios existe, el mundo también tiene que existir. Tres certezas. Yo existo, Dios existe, el mundo existe. ¿Cómo llegó a las tres? Por vía racional. Son las tres certezas, ¿correcto? Son las tres certezas. Todo por vía racional. Correcto. Entonces, mira acá, mira acá. Esta parte también es interesante. Hay tres sustancias. Mira, primera sustancia tiene que ver con qué. A ver, ¿con qué? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con el hombre, con Dios o con el mundo? ¿Con quién tiene que ver esto? Sustancia pensante, res cogitans. ¿Con quién tiene que ver? ¿Quién es el que piensa, el que está pensando, el que está reflexionando, el que está meditando, el que está dudando? El hombre, correcto. ¿El hombre qué cosa es? Una cosa que piensa. ¿Te acuerdas que así lo define? Por ahí si quieres anótalo. ¿Cómo define Descartes al hombre? Como una cosa que piensa. Cosa, ¿por qué es una cosa? Porque tiene un cuerpo, tiene una parte material, tiene una parte física, ¿correcto? Es como una cosa, tiene extensión. Por ejemplo, esta taza tiene extensión, yo la puedo tocar, la puedo sentir. Este mouse tiene extensión, lo puedo tocar, lo puedo sentir. Este celular también tiene extensión. Tiene un peso, tiene una medida, ocupa un lugar en el espacio. Yo también, tú también. Somos cuerpos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y el celular? El hombre y la taza, el hombre y el árbol, el hombre y la piedra, el hombre y la almohada. Que el hombre es un ser pensante, entonces es una cosa que piensa. La sustancia pensante es el pensamiento, la res cogitans, ¿correcto? Entonces el hombre es sustancia pensante más sustancia extensa, tiene las dos sustancias. ¿Se entiende la idea? Las dos sustancias. La sustancia pensante pura, o sea, la res cogitans sería el alma, porque para Descartes, ojo, habla del alma. El alma es aquella en donde reside justamente el pensamiento. Gracias a que tenemos alma, pensamos. Si no tuviéramos alma, no pensaríamos. Pregunta. Para Descartes, ¿un perro, un gato, un loro tendrán alma? ¿Un perro, un gato, un loro tendrán alma para Descartes? No, no, pues porque los animales para Descartes no piensan, el único que piensa es el hombre. ¿Qué serán el loro, el gato, el perro? ¿Qué serán? Solamente, ¿qué cosa? Solamente sustancia
extensa, nada más. Res extensa, correcto. Un perro, un loro, son igual para Descartes en el fondo, son igual que una silla, una mesa, un plato, un tenedor. Son sustancia extensa, nada más. Porque lo único que tienen es cuerpo de extensión. En cambio, el hombre tiene, ¿qué cosa? Capacidad de razonar, juzgar, sentir, imaginar, reflexionar, meditar. Todo eso, ¿quién lo hace? El alma. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ya tenemos el hombre como este hombre dual, ¿no? Esta criatura dual. Tiene pensamiento y tiene cuerpo. El mundo es extensión. O sea, todo lo que es el mundo es extensión, ¿no? Excepto el hombre que tiene las dos. Pero hay una adicional, la sustancia divina. Y la sustancia divina o res infinita, obviamente, ¿quién es? Diosito. Muy bien. Dios. Y Dios, y Dios, ¿qué tiene como principal cualidad? La perfección. Es lo perfecto, la idea de perfección. ¿Correcto? Muy bien. El único ser perfecto es Dios. ¿Sí? Entonces recuerda estas tres sustancias. ¿Ya? Recuerda estas tres sustancias. Vamos a pasar ahora, a ver, falta algo. Ah, ya, todo esto ya lo hemos conversado, ¿no? No debemos aceptar nada que no sea evidente racionalmente. Ahí está justamente, ¿qué cosa? El principio de certidumbre. ¿Cuál es la diferencia con la Edad Media? El hombre medieval decía, bueno, si lo dice papá Aristóteles debe ser cierto, si lo dice el papa debe ser cierto, si lo dice el cardenal tal que es tan sabio debe ser cierto. ¿Qué va a decir Descartes? No debo aceptar nada, nada como verdadero, salvo que sea evidente racionalmente. Ojo, ¿ah? No debemos aceptar nada que no sea evidente. Evidente, acá, cuidado. Cuando dice evidente, yo sé que puede confundir, pero es el término que usa Descartes, por eso está así, literalmente. No lo interpretes como evidente empíricamente, porque tú ya sabes que Descartes es un racionalista, no puede ser una evidencia empírica, es una evidencia racional. La única que te da evidencia, certeza, es la razón, la única. Entonces yo no puedo aceptar nada que no sea evidente racionalmente. Nunca te olvides de eso, ¿ah? Siempre que te digan la evidencia, lo evidente para Descartes, siempre la evidencia es racional, nunca empírica, porque ya sabemos que los sentidos pueden engañarnos, entonces no hay evidencia empírica, ¿correcto? Bien, vamos a pasar ahora a Locke, ¿ya? ¿Qué dice, qué dice Locke? A ver. Primero, Locke es padre del empirismo, ¿ya? Es considerado padre del empirismo moderno, ¿ya? Porque él considera que todo conocimiento empieza por la experiencia, es decir, el contacto de los sentidos con las cosas, con el mundo. Ahora, acá hay un detalle interesante. ¿Por qué se dice, profesora, padre del empirismo moderno y no simplemente le llamamos padre del empirismo? Porque tradicionalmente en la filosofía se ha considerado a Aristóteles el padre del empirismo. ¿Por qué Aristóteles? Porque te acuerdas cuando vimos Platón y Aristóteles y te decía en la pintura, ¿te acuerdas? Platón señalando arriba, Aristóteles señalando abajo. ¿Cuál es la crítica que le hace Aristóteles a su maestro Platón? ¿Te acuerdas? No hay dos mundos, este mundo. Las esencias no están en otro mundo, están acá. Pero además Aristóteles critica a Platón, ¿por qué? Porque Platón de alguna forma considera que el conocimiento empírico es un conocimiento aparente. Entonces no debemos basarnos en lo empírico para conocer la verdad. ¿Y qué dice Aristóteles? No, eso es incorrecto, porque cualquier conocimiento, por muy abstracto y sofisticado que sea, siempre comienza con la experiencia, siempre comienza con los sentidos. Por eso es que Aristóteles de alguna manera cuestiona a Platón su menosprecio, por decirlo así, del mundo sensible, del mundo físico. ¿Se entiende eso? Entonces, por eso es que tradicionalmente al padre del empirismo en general se le ha considerado a Aristóteles y del empirismo moderno a Locke.
¿correcto? Ahora, quiero que entiendas algo que es importante. Cuando se dice que es padre del empirismo y hablamos de empirismo a secas, usualmente hay un malentendido, porque muchos creen que empirista es aquel que niega lo que no pueda ver y tocar. O sea, muchos asumen eso ya. Si soy empirista, entonces no puedo creer en Dios, porque a Dios no lo veo, no lo toco, no tengo una evidencia, nadie me lo ha traído acá para conocerlo frente a frente, ¿no? O no hay un video, ¿no? O sea, no hay ninguna evidencia empírica, entonces no existe. Eso no es el empirismo, por si acaso. O en todo caso es un tipo de empirismo, pero no es el empirismo en general. Ese empirismo al que tú haces referencia o que mucha gente cree que es el empirismo así, que tiene que ser evidencia empírica directa, ya, eso es Hume. Por eso es que Hume es un empirista radical. Pero vamos a ver, y acá está lo interesante, que ese empirismo radical, que a muchos les puede parecer más coherente, ¿no? Decir, ah, ya, si yo soy empirista, entonces solamente puedo creer en lo que experimento sensorialmente. Ese empirismo radical nos puede llevar, sin darnos cuenta, a un escepticismo también. Es decir, a negar la posibilidad del conocimiento. Entonces, cuando te hablan de empirismo en general, no asumas que es el empirismo de Hume. Te tienen que especificar a quién se están refiriendo. ¿Se están refiriendo a Hume o Locke? Porque no son lo mismo. ¿Son empiristas los dos? Sí, pero no son el mismo tipo de empiristas. Son diferentes. ¿Un empirista puede creer en Dios? Sí. Es más, Locke creía en Dios. Y tú lo puedes comprobar, ¿ah? Puedes buscar sus libros de filosofía política y lo que lees las primeras páginas menciona a Dios 50.000 veces. Ahí está, clarísimo. No solamente decía que creía en Dios, habla de Dios en sus obras. Ahora, profesora, pero no es contradictorio. ¿Cómo explica o justifica la existencia de Dios Locke? Porque en el caso de Descartes se puede entender, ¿no? Pero en el caso de Locke, ¿cómo así? Es que el empirismo, como definición, es bien simple. El empirismo lo único que te dice es, el punto de partida de todo conocimiento es la experiencia, nada más. El punto de partida. El punto de partida. No quiere decir que tú no puedas ir más allá de la experiencia. ¿Y con qué yo iría más allá de la experiencia? ¿Con qué podría ir un poco más allá? A ver, ¿con qué crees? ¿Cómo podría ir más allá de la experiencia? ¿Mm? ¿Qué dice? Con la razón, con la imaginación. Sí, claro, claro, con la razón, con la imaginación. Exacto. Sobre todo con la razón. Entonces, a ver, Mari Carmen dice, Miss, ¿podría hacer referencia a la glándula pineal y el mecanicismo? Ah, buena pregunta, Mari Carmen. A ver, no vamos a extendernos demasiado en eso porque va a ser, te refieres a lo de Descartes, ¿no? Ya, lo de la glándula pineal, Descartes, bueno, no sé si quizás la mayoría de acá no sabe, porque eso tiene que ver ya con otras obras de Descartes, pero Descartes fue matemático y también le interesó la anatomía. Es más, él tiene libros sobre anatomía. Y una de las cosas que él investigó fue el cerebro humano y él creía que el alma residía en la glándula pineal, ¿no? Que está en el cerebro. Entonces, él creía que ese era, digamos, el punto de contacto, porque hay un gran problema, si te pones a pensar. Descartes está separando el alma del cuerpo, porque dice, una es la sustancia pensante, otra es la sustancia extensa. El hombre es dual, tiene cuerpo y tiene alma, ya, pero ahí hay un problema, que hace justamente referencia a lo que menciona Mari Carmen del mecanicismo. Ya, pero ¿cómo yo vinculo dos sustancias completamente distintas? O sea, ¿cómo una, por decirlo así, manda a la otra? Porque, por ejemplo, supongamos, ¿ya? Si mi alma es la que piensa, mi sustancia pensante, reflexiona, mi alma es la que decide. ¿Correcto? Mi alma es la que dice, ya, por ejemplo, quiero estudiar, ok. ¿Y cómo ese deseo, esa reflexión, esa idea que nace de mi alma se traduce en acciones físicas? ¿Se entiende? ¿Cómo mi alma le ordena a mi cuerpo? ¿Se entiende la idea? ¿Cómo se conectan? ¿Sí? Entonces, ese fue un gran desafío y un gran problema de la filosofía de Descartes. Y para tratar de superar ese problema, para tratar de encontrar una solución, Descartes dice, bueno, tiene que haber
un punto de contacto, tiene que haber un punto en el cuerpo donde el alma de alguna forma entre en relación con el cuerpo. Y ese lugar sería la glándula pineal. Entonces ahí se daría ese contacto y eso permitiría que el alma le ordene al cuerpo, digamos, ¿no? Obviamente es algo mucho más complejo de explicar, hay más cosas, pero cuando te hablan de la glándula pineal y del alma, se están refiriendo sobre todo a este gran problema de la relación entre cuerpo y alma, porque si son dos sustancias distintas, ¿cómo se conectan? ¿Cómo se relacionan? Es algo así como hablar del agua y el aceite, no se pueden mezclar, ¿sí o no? ¿Ya? Un poco esa es la idea, ¿no? Entonces sí, es uno de los grandes problemas de la filosofía cartesiana que para muchos es lo más criticable, ¿no? Porque no llega a explicarlo de manera lo suficientemente satisfactoria, ¿no? Para convencer, ¿no? De que tenía razón en esto. Bueno, entonces continuamos con Locke. ¿Qué es lo que plantea Locke? Fíjate, ¿ah? Locke dice, el punto de partida de todo conocimiento es la experiencia, los sentidos, sí. ¿Eso significa que yo me tenga que quedar en mis sentidos nada más? No, puedo ir más allá. ¿Con qué? Ya lo dijeron ustedes, con la razón. Profesora, ¿y cómo creía en Dios? Ya, ahí está justamente el asunto. Mira, Locke va a decir, a ver, por experiencia, todos hemos visto cómo un ser se genera de otro ser, ¿correcto? Nada surge de la nada, ¿o sí? Por ejemplo, esta taza apareció de la nada en mi casa. Si yo te dijera esta taza apareció un día en mi casa así de la nada, ¿tú me creerías? No, no me creerías. ¿No? Como que se apareció una taza en su casa, ¿no? No, pues, va a aparecer de la nada en mi casa, o mi perro en mi casa, nada. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ¿no? Sí, se cortó, ¿no? Ya, ya, no se preocupen. Les estaba diciendo cómo Locke explica la existencia de Dios, ¿no? Estábamos ahí. Ya. ¿Cómo Locke explica que Dios existe? A ver, vamos a explicar eso. Es fácil en realidad, ¿ah? Te decía, si yo te dijera que esta taza apareció un día en mi casa, ¿tú me creerías? Que apareció así de la nada. ¿Me creerías? No, no. Si yo te dijera que, si yo te dijera que yo un día aparecí en el mundo, ¿me creerías? Tampoco, ¿no? ¿Te acuerdas de Aristóteles? Que Aristóteles decía que todo tenía una causa. ¿Te acuerdas que habían cuatro causas y había una causa generadora, productora? Por ejemplo, nosotros provenimos de nuestros padres. Un árbol proviene de una semilla que fue de otro árbol, ¿sí o no? Que provino de otro árbol y así. O sea, todo tiene una causa, ¿correcto? Una razón de ser, un generador, una causa eficiente. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Claro, lo del motor y móvil también. Todo movimiento viene de otro movimiento, ¿correcto? Muy bien. Entonces, fíjate, ¿ah? Locke va a decir lo siguiente. Por experiencia, tú y yo, todos nosotros sabemos que un perrito viene de otro perrito, que un gatito viene de otro gatito, que una taza la hizo alguien, que un libro lo hizo alguien, que un celular lo hizo alguien, una fábrica, un conjunto de personas. Todo eso lo sabemos. Ahora, basándonos en esa experiencia, fíjate, ¿ah? Hemos visto muchos casos de ese tipo. Basándonos en esa experiencia, pregunta, ¿el universo también tendría que tener una causa o no?
o podría ser que el universo un día apareció de la nada. Porque sí, ¿el universo también tendría que tener una causa o no? Si todo tiene una causa, claro, el universo también, obviamente. Pregunta, ¿y cómo sería o qué sería esa causa que originó el universo? ¿No tendría que ser una causa superior? Es decir, ¿no tendría que ser algo obviamente muy poderoso que está por encima de todo para generar el universo completo? Obviamente. Por lo tanto, partiendo de la experiencia, podemos llegar a la conclusión, fíjate, partiendo de la experiencia, podemos llegar a la conclusión de que un ser supremo tiene que existir, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces, podemos afirmar que Dios existe. ¿Cuál es el problema? Partiendo de la experiencia. Mira, pero ojo con esto. ¿Qué está haciendo Locke? ¿Quién me dice? ¿Qué está haciendo? Partiendo de múltiples ejemplos, está sacando una conclusión. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama eso? Eso han preguntado un montón de veces en examen de admisión, examen de la pre, de lo particular a lo general. ¿Cómo se llama? ¿Deducción? No, inducción. Razonamiento inductivo se llama eso. Yo sé que a veces uno se lo quiere memorizar y se confunde. Yo sé, a mí también me pasaba, por si acaso. Cuando yo estaba en nivel preuniversitario también me pasaba. Pero, ¿sabes cuál es la forma más fácil de que te acuerdes? De lo individual a lo general, ¿cómo se llama? De lo individual a lo general, inductivo. Si partimos de casos individuales y de ahí sacamos una conclusión general, ¿cómo se llama? Inductivo. ¿Ya? Anótalo ahí, no te olvides, ¿ah? No te olvides. Si partimos de lo individual y llegamos a lo general, se llama razonamiento inductivo. Y cuando va al revés, de lo general a lo particular, de lo general a lo individual, es deductivo. ¿Ya? Nunca te olvides, ¿ah? Así es más fácil, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo se llama eso? Razonamiento inductivo o simplemente inducción. ¿Qué hemos hecho? Una inducción. ¿Qué hemos hecho? Un razonamiento inductivo. ¿Qué ha hecho Locke? Un razonamiento inductivo. ¿Correcto? Entonces, Locke no niega la importancia de la razón, por si acaso. Locke habla de la razón. Y para Locke la razón funciona, se usa, el hombre usa la razón. Claro que sí. El problema no es que use o no use, el problema, ¿sabes cuál es? Creer que la razón ya viene con ideas. Ese es el problema. Porque toda idea proviene de la experiencia, por muy abstracta. Por ejemplo, ¿Dios es una idea abstracta o no? Un ser supremo, todopoderoso, perfecto, claro, es una idea abstracta, pero que tiene justificación en la experiencia para Loxi, tiene justificación. Porque no podríamos pensar que el universo surgió de la nada. Tiene que haber un ser supremo que haya generado el universo. Entonces, mira, para Locke la razón juega un papel, pero lo primero, la base es la experiencia, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay ideas innatas. Toda idea proviene de la experiencia, incluso la idea de Dios, porque se basa en lo que hemos visto, en lo que hemos conocido a través de nuestros sentidos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a decir Locke? Que la mente del hombre al nacer es como, ¿qué cosa? Es como una tablilla en blanco, como un papel en blanco, como una pizarra en blanco, una hoja en blanco. Cuando tienes nada, ahí. Así es la mente del hombre. El hombre va, entre comillas, escribiendo ideas en su mente conforme va experimentando el mundo. Pero ojo, Descartes ya había dicho que hay ideas que provienen de la experiencia. El problema con Descartes es que decía que algunas ideas no provienen de la experiencia. Y lo que va a decir, no, todas las ideas, todas provienen de la experiencia. Aunque parezca que no, aunque sean muy abstractas, no importa, todas provienen de la experiencia. Ninguna idea es innata, ninguna. Por más rara que parezca, por más abstracta que parezca, ninguna idea es innata. Todas las ideas surgen de las impresiones que tenemos a través de la experiencia. ¿Y eso qué es? El contacto de los sentidos con las cosas. Nuestro conocimiento parte de lo sensorial. De ahí puede elevarse, digamos, ¿sí? Por un proceso de inducción, sí. Pero lo primero, la base es empírica.
¿correcto? Y hay dos clases de ideas. Fíjate, eso te lo voy a explicar rápidamente. Hay dos clases de ideas, atento. Y acá viene a tallar el tema de la razón. Vamos a pensar, vamos a imaginar un instante que somos unos bebitos, bebitos de 2 semanas de nacidos. ¿Ya? Imagínate eso. Eres un bebé de 2 semanas de nacido. Pregunta, ¿un bebé de 2 semanas de nacido tendrá el concepto de filosofía en su mente? Obviamente no, ¿no? ¿Tendrá el concepto de justicia en su mente? Tampoco, ¿no? ¿Tendrá el concepto de lógica en su mente? Tampoco. Es más, ojo, si tú te preguntaras, ¿tú crees que un bebé de 1 semana, 2 semanas de nacido tiene el concepto de papá o de mamá o de casa? ¿Tendrá esos conceptos en su mente? Obviamente no, ¿ya? Entonces, ojo, no estoy diciendo que no sienta a su mamá. Sí, va a sentir, ojo, va a tener sensaciones, olores, sabores, ¿sí? Texturas, sí, pero no va a tener concepto de mamá. Los conceptos van apareciendo cuando la razón se va activando. Entonces, acá un cuidado, ¿ah? Locke dice, la razón cuando somos pequeñitos está como dormida. Y conforme vamos creciendo, la razón es como que se va activando, despertando. Y de alguna manera algo de razón tiene, ¿no? Porque si te pones a pensar, los niños, cuando has visto etapas de desarrollo, me imagino en psicología, sabes pues, ¿no? Que el pensamiento abstracto se desarrolla con el tiempo. O sea, un niño de 3 años no tiene conceptos abstractos, ¿sí o no? Menos de pues 1 mes o 2 meses de nacido, ¿no? Entonces, la mente, la razón es como que se va desarrollando. Para Locke justamente pasa eso. Cuando uno es bebé tiene, ¿qué cosa? Sensaciones que llama ideas simples. Por ejemplo, la idea de lo cálido es una idea simple. La idea de lo dulce. Puede percibir la dulzura. Claro, no va a tener el concepto de dulce, pero sí puede sentir la dulzura. Puede sentir la calidez, puede sentir la suavidad. Todo eso son ideas simples. Y conforme el niño va creciendo, esas sensaciones que Locke llama ideas simples, las va uniendo su razón y ya van apareciendo los conceptos. Entonces ya ahí aparece el concepto mamá, el concepto peluche, el concepto, no sé, perro. ¿Se entiende la idea? Esas ya serían ideas compuestas cuando aparecen conceptos. ¿Se entiende la idea? Por eso le llaman ideas compuestas o ideas complejas, porque implica qué cosa? La unión de varias ideas simples. La unión de varias ideas simples, ¿correcto? Pero esa unión se hace a través de la razón. Por eso es que cuando un bebé es chiquito, un niño es pequeño, no tiene ideas compuestas, tiene solo ideas simples. ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Ya? La razón va despertando y va uniendo las ideas simples, ¿sí? De estas sensaciones, colores, aromas, y ya se crean las ideas complejas o compuestas, ¿ya? Vamos ahora, mira, quiero avanzar porque Hume y Kant es lo más difícil de entender, ¿ya? O sea que Locke no era 100% empirista, dice Jordan. No, sí era empirista. Justamente ese es el problema. Sí era empirista, pero el problema es que no es un empirista radical. Es empirista, ¿sabes por qué? Porque él dice, todo nace con la experiencia. No hay nada en tu mente, ninguna idea, que no nazca de la experiencia. Todo nace de la experiencia. El tema es cómo vamos, digamos, haciendo abstracciones o sacando ideas ya más complejas a partir de esas sensaciones o ideas simples, ¿correcto? Ahora, Hume, fíjate, Hume sí es un empirista radical. Ahora, ¿por qué es radical? Porque él va a decir, es imposible ir más allá de lo que nos ofrecen nuestros sentidos. Ya. Esto es lo que nosotros muchas veces pensamos que es el empirismo, ¿no? Que la mayoría piensa que es el empirismo. Ahora, la única certeza se encuentra en las impresiones inmediatas. Mira, la única certeza está en las impresiones, en la experiencia. Entonces, él va a hablar de impresiones e ideas. ¿Te acuerdas de esto? Hay dos clases de percepciones. ¿Has visto esto antes? ¿Te acuerdas de esto?
hay dos clases de percepciones, las impresiones y las ideas. Impresiones, por ejemplo, si tú estás viendo el PPT ahorita, ¿qué estás viendo? Por ejemplo, tienes la impresión del color verde, tienes la impresión del color amarillo, tienes la impresión del color celeste, tienes impresión del rectángulo de la diapositiva. En este momento tienes la impresión de mi voz, porque estás escuchando mi voz en este momento, ¿ya? Ahora, supongamos que mañana se te ocurre estudiar filosofía, ¿ya? Supongamos. Y tratas de recordar lo que yo expliqué. Y por ahí más o menos te acuerdas de... Ahorita estás viendo mi cara, ¿no? Te acuerdas de mí, ya. ¿Qué sería eso? Una idea, ¿correcto? En este momento tienes una impresión de mi cara, de mi rostro o de mí. Pero si tú te acuerdas de mí para tratar de acordarte de una explicación que yo hice, tendrías una idea. Ah, tienes la idea de la profesora Alma, ¿correcto? Si cierras tus ojos, ya no ves lo amarillo, lo celeste, pero sí tienes la idea de lo amarillo y lo celeste, ¿correcto? Entonces, ¿qué es la idea? Un recuerdo de las impresiones. Pregunta, ¿tú puedes tener una idea si no has tenido una impresión? ¿Puedes tener una idea si no has tenido una impresión? No, para Hume es imposible. Si tú tienes una idea es porque has tenido una impresión, ¿correcto? Correcto. Entonces, ¿yo podría tener la idea de Dios para Hume? ¿Podría tener la idea de Dios en mi mente? No, no podría tener la idea de Dios, porque eso significaría que tendría que haber tenido la impresión de Dios, tendría que haber visto a Dios o percibido de alguna manera a Dios. Pero si no lo he percibido, no puedo tener la idea de Dios, ¿correcto? Ya. Ahora, justamente ese es el tema. Las ideas son solo recuerdos de las impresiones. Ahora, el detalle es, hay ideas que no se que no se basan en impresiones. Hay ideas falsas. Las ideas que no vienen de impresiones son ideas falsas. El problema es que la razón es como que se inventara a veces ideas que no existen en la realidad. Nos hace creer cosas que no existen en la realidad. Ejemplo de una de esas ideas, la idea de causalidad. La idea de causalidad es una idea inventada, es una idea falsa. La idea de causa. Ojo, ¿te acuerdas que te expliqué lo de Locke? De alguna forma, Locke hace eso, ¿sí o no? Cuando dice, todo tiene una causa, por lo tanto, el universo también tiene que tener una causa, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y Hume estará de acuerdo con eso? Hume te diría, a ver, yo he visto cómo mi perrita nació de otro perrito. Ok, tú tuviste una impresión, ¿correcto? Sabes cómo nació. Tú lo has visto, tú puedes decir, así pasó. Pero tú puedes decir lo mismo del universo, tú puedes asegurar que el universo ha sido creado por un ser superior. ¿Puedes asegurar eso? No, porque no lo has visto, pues, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, acá viene el detalle. Jordan dice, Miss, si con esa lógica Dios no existiría, ¿por qué Hume era agnóstico y no ateo? ¿Sabes por qué? Porque para ser ateo, para Hume, yo tendría que estar seguro de que Dios no existe. Y para asegurar que no existe, tendría que tener evidencia de su inexistencia. ¿Tengo evidencia de su inexistencia? O sea, para Hume es un tema que no podemos determinar, simplemente. No podemos afirmar su existencia ni su inexistencia, porque no tenemos prueba de lo uno ni de lo otro. Así de simple. Ahora, ojo, la idea de causalidad es más importante, incluso que Dios. ¿Por qué? Porque cuando él critica la idea de causalidad, ¿sabes lo que está haciendo en el fondo? Lo que está haciendo es criticar a la ciencia, porque la ciencia se basa en la causalidad. ¿Te acuerdas de Newton? Si tú estudias esta época, te vas a dar cuenta de que en esta época la ciencia básicamente era una ciencia mecanicista. La ciencia de Newton es una ciencia mecanicista, ¿sí o no? La mecánica clásica. ¿Has visto en física las leyes de Newton? ¿Sí o no? Cuando un objeto, por ejemplo un auto, está yendo a toda velocidad y este auto, supongamos que a este se le vacían los frenos y este auto está estacionado. ¿Qué pasa? Choca, pregunta, ¿quedará
estático este auto o también se va a mover? ¿Qué va a pasar? Este auto viene a toda velocidad, este está estacionado. ¿Qué va a pasar? Le va a transferir su movimiento, ¿sí o no? Lo va a arrastrar, ¿sí o no? ¿Eso es lo que estudian las leyes de Newton o no? ¿Eso es lo que estudia Newton o no? Las leyes del movimiento, ¿sí o no? Ya. Ahora, mira, lo que te está, lo que te plantea Newton básicamente es causa-efecto, ¿o no? Causa-efecto. Si este auto se mueve cuando este auto llega, es porque este le trasladó su movimiento. ¿Has jugado billar o has visto? ¿Has visto cómo se juega billar? Una bola choca a otra bola y esta se desplaza, ¿no? Ya. Pregunta, mira, tú ves el desplazamiento uno y el desplazamiento 2. Desplazamiento uno, desplazamiento 2. Pero tú no ves la causalidad. Tú ves movimiento uno, movimiento 2. Pero tu mente conecta las dos cosas y dice, ah, ya. Pero si esta bola llegó hasta acá y chocó a esta, y esta luego se movió, entonces es obvio que la causa de que esta bola se haya movido es el movimiento de la primera. ¿Se entiende? Pero tú no estás viendo la causalidad, tú estás viendo el movimiento uno y el movimiento 2 y tu mente está asociando y dice, ah, hay una conexión causal. Tú no estás viendo la conexión causal, tú estás viendo los movimientos y estás asumiendo que hay una conexión. Voy a ponerte otro ejemplo para que sea más sencillo de entender. Imagínate que tienes un perrito y tú lo sacas a pasear todas las noches, ¿ya? Agarra su correa. Tu perrito cuando ve que agarra su correa ya sabe que la vas a sacar a pasear, ¿sí o no? ¿Sí o no? Agarra su correa y dice, ah, ya, paseo. ¿Por qué? Porque siempre pasa. Correa, paseo, correa, paseo, correa, paseo. Entonces, en su mente, correa significa que va a salir a pasear. Pregunta, ¿necesariamente hay una conexión entre que tú agarres la correa y se dé el paseo? ¿Necesariamente? ¿O podría ser que tú agarres la correa para guardarla, para botarla, para, no sé, necesitas pues amarrar algo y no tienes, necesitas amarrar algo urgente y necesitas un cordón, qué sé yo, y agarras la correa? Claro, ¿sí o no? No hay una conexión causal, pero tu perrito establece esa relación porque lo ha visto tantas veces que asume que hay una relación, que es necesaria. Tu perrito dice, necesariamente tiene que pasar esto. Como el pavo inductivista, no sé si has escuchado del pavo inductivista, que es un cuento que plantea un filósofo que dice, ¿no? Un pavo ve que siempre un señor llega a darle de comer, todas las mañanas le da de comer, hasta que llega el 23 de diciembre y el señor ya no le da de comer. ¿Qué pasa con el pobre pavo? Chao, pavo. Claro. ¿Qué está pasando ahí? Que nosotros a partir de experiencias asumimos, tantas veces hemos visto algo que asumimos que va a pasar algo que no necesariamente va a pasar. No necesariamente. Exacto, Mari Carmen. ¿Cuál es la conclusión a la que llega Hume? Que la idea de causalidad es una idea surgida, originada por la costumbre, por el hábito, la repetición. Tantas veces hemos visto que una cosa produce otra cosa que asumimos que hay una relación necesaria cuando no hay una relación necesaria. Otro ejemplo más, porque esto de acá me puedes decir, pero eso no tiene que ver con la ciencia. Ya, te voy a poner un ejemplo que tendría que ver más con la realidad. Todos los días de tu vida ha amanecido. Tú asumes que mañana va a amanecer o no asumes eso. Asumes que mañana va a continuar la vida, ¿sí o no? Pero podría ser, vamos a ponernos exagerados ya, pero podría ser que a Trump se le ocurre apretar un botón, iniciar la guerra esta noche y mañana ya no hay amanecer para nadie. Podría ser, ¿no? Podría ser. Ahora, tú asumes que va a haber un día siguiente por la experiencia que has tenido, ¿no? No afecta a la TAM, dice Adrián. No sé, porque ahora no sé si han visto todo el conflicto que hay entre el embajador de China y el embajador de Estados Unidos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, a lo que voy es esto, mira.
Es esto, ¿ya? Estas ideas son ideas falsas. La idea de sustancia también. Profesora, la idea de sustancia no la he explicado. Ya, te voy a explicar, ¿ya? Rapidito. Vamos a hablar de cualquier sustancia. ¿Te acuerdas que Aristóteles decía la sustancia tasa? La sustancia tasa tiene la esencia, ¿no? Que es la forma y la materia, ¿te acuerdas? Ya. Pero esa sustancia, o sea, esa sustancia como algo que permanece ahí, a pesar de las diferencias, ¿realmente existe? Vamos a poner otro ejemplo, la manzana ya, una manzana roja, imagínate. La sustancia que la había tratado Descartes, fíjate, sustancia pensante, sustancia extensa, ya, es como un ser, algo que existe ahí, a pesar de los cambios, ¿no? Supongamos una manzana. Si yo hablo de la manzana como si fuera algo permanente, fíjate, acá hay un problema, dice Hume. Vamos a quitarle cada característica que nosotros percibimos y vamos a ver si queda algo, ¿ok? Quítale el color a la manzana, que es lo que tú percibes, el color. También puedes percibir la manzana por su aroma, ¿sí o no? Imagínate que eres una persona invidente y te acercan una manzana. ¿Tú puedes reconocer que es una manzana, sí o no? Por el olor, sí. Por el tacto, también. Ya, pero imagínate que a la manzana le quitamos el color, le quitamos el olor, le quitamos la forma. Pregunta, ¿queda algo detrás de todo eso? Detrás de las impresiones, ¿queda algo? Detrás de lo que tú percibes, el color, el olor, la forma, ¿hay algo que permanece? ¿Podemos decir que hay algo que permanece? No. Por lo tanto, pregunta, mira, ¿será lógico pensar que hay algo que permanece detrás, como una sustancia extensa o una sustancia pensante, si no tomamos en cuenta esas características que supuestamente están cambiando constantemente, porque la manzana un día está roja y pasan unos días y se malogra. Pero hay algo que permanece, hay una sustancia pensante, hay una sustancia extensa como algo permanente. No, no hay. Entonces la idea de que hay algo detrás de las cosas, como una esencia, una cosa así, no tiene sentido. Y ojo que ese error también lo comete Aristóteles para Hume, porque Aristóteles no dice lo único que hay es materia, no. Aristóteles dice hay materia y hay forma, y la forma es esa esencia. ¿Y qué cosa es esa esencia? Te diría Hume. ¿Qué es la esencia sin la materia? La materia es todo. Lo que tú percibes, eso es la cosa. ¿Hay algo más adicional, escondido, oculto? No, no hay. Entonces Hume rompe también con esa idea de que hay una esencia, una sustancia detrás de las cosas, una forma. No. Hume por eso es radical, no cree en nada de eso. Y si te pones a pensar, lo que está haciendo Hume es cuestionar también la inducción. Porque Hume va a decir, a ver, yo puedo estar seguro de lo que yo he percibido, las impresiones, pero fíjate, las impresiones y las ideas, a ver, pregunta, ¿el conocimiento se construye del pasado, del presente o del futuro? Pasado, presente o futuro. Yo puedo conocer el pasado o no puedo conocer el pasado. Lo que ya percibí, lo que ya experimenté, sí. Lo que estoy experimentando, percibiendo en este momento, ¿lo puedo conocer? Sí. Pregunta, ¿del futuro puedo tener certeza? ¿Puedo tener conocimiento de lo que va a pasar en el futuro? No, no puedo, porque el futuro no lo he experimentado. ¿Cómo voy a hablar del futuro si no lo he experimentado? Pero acá viene un gran problema. Pregunta, ¿la ciencia te habla del futuro o no te habla del futuro? ¿Un astrónomo no predice un eclipse? ¿Un químico no te dice, oye, si mezclas esta con esta sustancia va a pasar esto? ¿No te dice eso? Sí, claro, pero te das cuenta del problema, que si tú le das la razón a Hume y tú dices, yo soy un empirista radical, profesora, ok, si tú eres un empirista radical, no vas a poder afirmar cosas o no deberías creer en la ciencia, porque la ciencia no te habla de lo que ha pasado. Profesora, pero sí habla de lo que ha pasado porque se está sosteniendo la evidencia que ha ocurrido efectivamente, pasado, lo que decía Hume, perdón, Locke.
veo esto, y de ahí saco una conclusión. Pero ojo, ¿la conclusión es una suposición o no? Es una suposición, ¿o no? Si ha ocurrido esto, seguramente va a ocurrir de nuevo, igual, ¿sí o no? Es una suposición. ¿Por qué no puedes tener certeza del futuro? Porque todavía no existe futuro. ¿Se entiende la idea? Entonces, lo que Hume te está diciendo es que el conocimiento universal, absoluto, es imposible. Ahora, tampoco es que Hume sea loco, ¿ah? Porque alguien puede decir, oye, Hume está loco. No es tan tonto tampoco Hume, ¿ah? Hume no te diría, la ciencia es falsa. No está diciendo que la ciencia es falsa. Por eso te digo, la filosofía con pinzas, tienes que interpretarla. No te está diciendo que la ciencia es falsa. ¿Sabes lo que te está diciendo? Y a ver, quiero que acá pienses. Lo que te está diciendo Hume es, la ciencia no me debería hablar de certezas, no debería decirme esto va a ocurrir. ¿Sabes lo que debería decirme la ciencia? ¿Sabes lo que debería decir? Hay muchas probabilidades de que ocurra tal cosa. Hay un 99,9% de probabilidades de que ocurra esto, en función de lo que ya hemos visto antes. ¿Se entiende la idea? Pero la ciencia no me habla así. La ciencia me dice, esto va a pasar. Esto es así. Me habla de verdades científicas. ¿Las leyes científicas son leyes realmente? Perdón, para Hume no son leyes. No. Y en parte, hasta cierto punto podríamos decir que tiene razón, ¿ah? Porque las leyes son suposiciones en función de lo que ha ocurrido antes. Muy buenas preguntas. Ya, primera pregunta, Jordan, ¿no cree en las certezas? Exacto. Entonces, pregunta, si Hume cree que no podemos alcanzar certezas, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿No es un escéptico? Si cree que no podemos alcanzar verdades absolutas, universales, es un escéptico, pues. Claro, es un escéptico. Por eso se le llama escéptico, se le considera escéptico. Pamela, buena pregunta. ¿Sus ideas de Hume tienen cercanía con Popper? Exacto, no. Popper saca su crítica a la inducción, ¿te acuerdas lo de los cisnes? Que yo vea 1.000 cisnes blancos no quiere decir que todos los cisnes sean blancos, ¿sí o no? Esa crítica que hace Popper la saca de Hume, y es más, Popper lo dice, ¿ah? No es que Popper se roba la idea de Hume, no, él lo dice. A esto le llamo el principio de Hume, a la crítica a la inducción. A la crítica a la inducción, Popper le llama el principio de Hume. Mari Carmen, claro, probabilidades sí, pero probabilidades no es lo mismo que certeza. Por eso es que Hume considera que no es posible un conocimiento universal y necesario, y la ciencia se presenta a sí misma como un conocimiento universal y necesario. Por eso, en el fondo, lo que está haciendo Hume es criticar a la ciencia. Lo que está haciendo Hume es decirnos que no hay certezas. De probabilidades sí se podría hablar, pero de certezas no. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora que ya quedó un poquito más claro, creo, Hume, ¿no? Vamos a Kant, ¿ya? Pamela dice, Miss, entonces para Hume el límite del conocimiento está marcado por el de la experiencia, mientras que para Locke solo es el punto de partida y el conocimiento puede... Exacto, sí, el conocimiento puede ir más allá de la experiencia y es más, necesita ir más allá de la experiencia con ayuda de la razón. Para Locke la razón tiene un papel positivo, en cambio para Hume la razón siempre es sospechosa. La razón se anda inventando cosas que no existen, ¿sí? Esa es la diferencia. Bien, Kant, ahora sí, rapidito. Mira, si tú entendiste lo anterior, esto es más fácil. ¿Por qué? Porque Kant va a criticar tanto al racionalismo como al empirismo. Y en su crítica de la razón pura, que es su obra más conocida, va a hacer una crítica de ambos, ¿correcto? De ambos. Trata de construir un camino intermedio, de unir de alguna forma ambas posturas. Las critica, pero también algo de razón les da. ¿Ya? Ahora, ojo, Kant escribe esta obra porque leyó a Hume. O sea, es interesante porque Kant era racionalista hasta que lee a Hume y dice, uy, a ver, mira, no me cuadra la radicalidad de Hume, pero algo de razón tiene. Entonces, hay que ver cómo resolvemos esta crítica, porque lo que dice Hume es muy peligroso, porque lo que nos está diciendo es que la ciencia
no es fiable, que no debemos confiar en la ciencia. Y decir eso, de alguna manera, podría retrasar el uso de la ciencia y el desarrollo de la ciencia que nos ha permitido conocer el mundo. Entonces, yo no puedo aceptar las conclusiones de Hume, de decir, bueno, la ciencia no me da verdad, no me da conocimiento, no me da este conocimiento universal. No. Kant va a tratar de resolver ese conflicto, ese problema. ¿Y qué va a decir? A ver, primero, ¿hasta dónde puede llegar la razón? Acá va a criticar a los racionalistas, porque los racionalistas, ¿no? Acuérdate de Descartes, va a decir, ah, ya, con la razón yo puedo alcanzar las certezas, tres certezas. ¿Qué va a decir Kant? Con la razón sola no puedes ir a ningún lado. La razón es importante, pero la razón sola no me puede llevar al conocimiento. Por eso es que el conocimiento se da por la unión de experiencia y razón. ¿Correcto? Ahora, su filosofía representa un giro copernicano. ¿Por qué? Porque Kant va a decir, a ver, hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la realidad y otra cosa es cómo el ser humano conoce la realidad. Son dos cosas distintas. Y acá viene la diferencia entre fenómeno y nómeno. ¿Te acuerdas de esta diferencia? Profesora, ¿qué es el nómeno? El nómeno es la realidad tal y como es, ¿correcto? Tal y como es. Y el fenómeno es la realidad tal y como nosotros la interpretamos, tal y como nosotros la conocemos. No es igual fenómeno-nómeno. Lo que pasa es que Kant te diría, tú crees que conoces la realidad tal y como es, porque es tu única manera de conocerlo. Ahora, te pregunto, así rápido para que se entienda. ¿Tú crees que una mosca conoce la realidad igual que tú? ¿Tú crees que un gato conoce la realidad igual que tú? ¿Que un murciélago? ¿Que una ballena? No. ¿Por qué? Por dos razones bien fáciles de entender. Primero, la manera de percibir el mundo de un ser humano es igual, solamente la percepción, ¿ah? No estoy hablando de la razón, solo la percepción es igual. Un delfín, un gato percibe sensorialmente la realidad igual que un humano. No. Entonces, fíjate, estamos quedando en algo. Hay filtros. Tú no conoces la realidad, por decirlo así, desnudo, porque tú no eres, supongamos ya, tú no eres Dios, por decirlo así. Tú eres un ser con sentidos. Tú eres un ser físico. Tienes sentidos que te hacen conocer la realidad de determinada manera. Y no solamente tus sentidos, tu razón. Tu razón te hace conocer la realidad de determinada manera, ¿sí o no? Por eso es que un perro, un gato jamás va a conocer como un ser humano, porque el ser humano percibe de una forma y además procesa eso que percibe racionalmente. Por lo tanto, se entiende por qué una cosa es el mundo y otra cosa es lo que tú conoces del mundo. ¿Se entiende por qué? Una cosa es el noumeno, la realidad, y otra cosa es lo que tú tienes en tu cabeza de la realidad, ¿se entiende? O los conocimientos humanos sobre la realidad, claro. O en otras palabras, para hacerlo más fácil, la ciencia es la manera humana de conocer la realidad. La ciencia es la forma en que el hombre trata de captar y entender la realidad. Una cosa es el fenómeno, el conocimiento humano, y otra cosa es la realidad en sí. Por eso es que el fenómeno es la cosa para nosotros, o sea, la realidad para nosotros es diferente de la realidad en sí misma, la cosa en sí. ¿Ya? Profesora, ¿por qué dice cosa? No entiendo. Ya, es que es el término que usa Kant. No te hagas bolas. La realidad para nosotros, fenómeno, la realidad en sí, nómeno. ¿Por qué son diferentes? Porque el hombre procesa la realidad con su entendimiento. En su entendimiento que tiene categorías. ¿Qué son las categorías? Son como estructuras de la mente. Es como, ¿sabes qué? Como un software. El software procesa. Pero ¿de dónde obtiene los datos para procesar? De lo que los sentidos le dan. Los sentidos entran en contacto con el mundo y a través de los sentidos obtiene esos datos, digamos. La sensibilidad, por lo tanto, es importante, la experiencia. No podemos conocer sin experiencia, pero tampoco podemos conocer sin entendimiento, sin razón, ¿correcto? Entonces, ¿qué te está diciendo? Y acá está el giro copernicano. ¿Qué te está diciendo Kant? El hombre es un ser pasivo que recibe simplemente información.
o transforma, interpreta lo que llega a través de sus sentidos. ¿Es pasivo o es activo? El hombre es un ser activo, exacto. Y eso es el giro copernicano. ¿Por qué, profesora? Porque antes de Kant, todos los filósofos pensaban que el hombre simplemente era como un receptáculo. Llegaba el conocimiento así de afuera. Yo percibo, ah, ya llega el conocimiento. Entonces la manzana es igual a la manzana que tengo en mi mente. Los dos son idénticos, porque yo no estoy haciendo nada. Pero Kant te está diciendo qué cosa, que el hombre sin darse cuenta transforma. Es un agente activo en el conocimiento. Aunque no se percate, es activo. Entonces, eso es el giro, ese es el cambio radical, por eso se llama giro. Es el cambio radical que de alguna manera hace Kant en la historia de la filosofía y sobre todo del conocimiento. ¿Se entiende la idea? Así como Copérnico revolucionó la ciencia, Kant revoluciona la filosofía planteando que el humano, el ser humano, transforma, interpreta la realidad. Es un agente activo. Entonces, nóumeno, el nóumeno siempre va a ser incognoscible. Profesora, ¿y podría alguna manera de conocer el nóumeno? Jamás. Tendrías que quitarte tus categorías, que es imposible porque tú ya naces. Ojo, las categorías son algo con lo que ya nacemos, pero no son ideas. No son ideas, son estructuras de la mente, son como el software, como una manera de procesar la realidad. ¿Ya? Entonces jamás vas a poder conocer el nómeno. Lo que nosotros conocemos que es el fenómeno. El fenómeno es una interpretación humana de la realidad. ¿Y es posible conocimiento científico, conocimiento universal, profesora? Sí es posible. ¿Sabes por qué? Porque todos los seres humanos venimos con el mismo software. Entonces todos pensamos, o digamos, todos tenemos la capacidad de procesar la información de la misma manera. Por eso es que si tu profesor te explica de química, de física, tú le vas a entender, porque tú, por decirlo así, tus estructuras mentales son iguales a las de él. Entonces, ¿el conocimiento puede ser universal? Sí, porque puede ser compartido por todos los seres humanos. ¿Es posible conocimiento universal? Sí, es posible, pero el problema es que tú creas que ese conocimiento universal es la verdad. No es la verdad. Y ahí está el detalle. Y ahí en parte Kant le da la razón a Hume, porque lo que estaría diciendo Kant es, el conocimiento humano es una construcción humana. Por lo tanto, no es la verdad porque no refleja, ¿qué cosa? No refleja la realidad en sí misma, ¿sí o no? El fenómeno no es un reflejo de la realidad. Por lo tanto, la ciencia no es una verdad en sentido de reflejar la realidad. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Pero eso no significa que la ciencia no valga o que no sea importante. Igual sigue siendo un conocimiento válido para todos los seres humanos, porque todos compartimos las mismas categorías, las mismas estructuras. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Yo sé que Kant es medio pesadito, ¿no? Medio complicado, pero creo que no es tan difícil. Lo importante es entender que para Kant una cosa es el conocimiento humano y otra cosa es la realidad en sí. Una cosa es fenómeno y otra cosa es el nómeno. Y que el hombre tiene una participación activa en el proceso de conocimiento. No es simplemente alguien que recibe información y ya. Él transforma lo que llega a través de sus sentidos. Jordan, pero Hume no le diría cómo sabes que hay un nómeno si no lo has visto en sí. Buena pregunta, Jordan. Efectivamente. Sí, efectivamente, o sea, Hume le diría eso. Sí, Hume le podría refutar eso. Lamentablemente Hume ya había muerto, entonces no tenía cómo refutarle, ¿no? Entonces, pero sí podría decirle eso efectivamente, ¿no? Bien, a ver, ahora sí, les dicto las claves porque ya estamos, creo, en la hora para que no se... ¿Les hicieron llegar ¿Es su última clase? No, tienen clase todavía, creo, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces... Es la última, dice. Ya, les voy a dictar las claves ya del material. En realidad son preguntas fáciles, pero si tienen dudas sobre las claves, me dicen. Les dicto ya. Uno, casa. Uno, casa. Dos, elefante. Anoten. Tres, barco. Uno, casa, dos, elefante, tres, barco. Cuatro, elefante. Cinco, dado. Seis, dado. Siete, casa.
Ay, perdón, perdón, perdón. Me estoy equivocando. Ustedes son paralelo, ya estoy hablando de 7. A ver, un ratito, un ratito. Ustedes son paralelo, no sé por qué me he confundido. Ya. Estoy dándoles de las claves del regular. A ver, ustedes son paralelo. Ah, a ver. Mm, ¿Por qué no abre? No sé por qué no está abriendo. Ya, no, no se preocupen. La próxima semana les dicto, ¿ya? Porque no, no sé por qué no se puede abrir el documento. Ya. La próxima semana les dicto las claves. Háganme recordar, ¿ya? La próxima semana. Pero aprovechen que no tienen claves y traten de responder ustedes, pues ya. Aprovechen de tratar de responder ustedes y la próxima semana me dicen, profesor, acá faltarán las claves y yo les dicto. ¿Ya? No se preocupen. Ya, por si acaso les dejo, si quieren ahí les estoy dejando mi cuenta de Instagram, si usan Instagram, por ahí me pueden escribir también si tienen dudas, preguntas. Yo me conecto casi todos los días, así que por ahí también me pueden hacer alguna pregunta si tienen dudas, ¿ya? Bien, chicos, que tengan una bonita semana, ya nos estamos viendo hasta la siguiente clase. Cuídense mucho. Un abrazo. Nos vemos.